Buenos días, Mónica. La pandemia marcó un antes y un después en la relación que tenemos con nuestra casa, hacerla más a nosotros, a nuestros gustos. Se convirtió en un deseo generalizado al pasar tantos días ahí encerrado en nuestra vivienda y plantearnos un cambio en esos detalles que nunca antes nos habíamos fijado. A los que continúan con ese gusanillo y, oye, a los que no también, Zaragoza acoge estos 3 días hasta el sábado la Feria Rehabitat, la solución idónea para un cambio en el hogar. El presidente del Colegio de Arquitectos Técnicos de Zaragoza, Rafael Gracia, está detrás de esta organización. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días a todos. Lo primero, ¿cuántos stands hay y de qué tipo, qué podemos encontrar? Pues mira, tenemos unos 60 entidades participantes y bueno, recogemos cualquier tipo de empresa que esté relacionada con la rehabilitación y acondicionamiento de viviendas, energía, aislamiento, bueno, todo lo relacionado con lo que viene a suponer ahora la mejora en las edificaciones y las viviendas, como bien has dicho antes. Además, ahora es un momento muy oportuno porque hay una línea de ayudas del Gobierno para optimizar la vivienda en materia energética, y en esta feria hay un puesto para explicar a la población cómo funciona. Y vamos a conocer un poco más de cómo funciona con el director general de Vivienda y Suelo del Ministerio, Javier Martín Ramiro. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Lo primero, ¿en qué consisten estas ayudas que las da el Gobierno pero vienen de fondos europeos, verdad? Sí, efectivamente, son las ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y bueno, se han producido un momento de oportunidad único para, precisamente como decías, abordar la rehabilitación no solamente de nuestras viviendas, sino de los edificios, con una componente muy evidente de ahorro energético y de eficiencia energética, pero que también permite incorporar cualquier otra necesidad del edificio, de conservación, de accesibilidad, de salubridad, de lo que sea, ¿no? Y de hecho se van a producir una concatenación de ayudas, bueno, se están produciendo ya, ¿no?, de ayudas públicas muy ambiciosas, que si quieres ahora comentamos, y unido también a deducciones fiscales, a una financiación que va a venir avalada parcialmente por el Estado, es decir, un conjunto de medidas que convierten este momento en un momento único para poder aprovechar para rehabilitar, ¿no? También incluyen a bloques de vecinos, si no me equivoco. De hecho, lo óptimo es abordar la rehabilitación desde la perspectiva del edificio, ¿no? Hay ayudas para viviendas, hay ayudas para edificios, hay ayudas para barrios, ¿no?, para abordar incluso el espacio público, etcétera, pero en el fondo para el ciudadano normal y las familias, la oportunidad ideal por el volumen de ayuda que se otorga es abordar la rehabilitación del edificio, porque además es en ese caso donde podemos obtener un mayor ahorro energético, porque podemos intervenir en la fachada, en la cubierta, en las instalaciones del edificio, y eso puede dar lugar a ayudas que van hasta los prácticamente 19.000 euros por vivienda, más una deducción fiscal del resto que no tiene ayuda de un 60%. Es decir, que para que te hagas una idea, sobre una inversión que haga una comunidad de propietarios que tocara a poner a cada vivienda pues del entorno de 26.000 euros, a lo mejor tendría que pagar de verdad de su bolsillo financiado a 10 años, con un tipo de interés muy razonable, solamente 3.800, 3.900 euros. Con lo cual, esto en el fondo es algo que se va a amortizar simplemente con los ahorros energéticos que vas a tener cada mes. Es decir, con el ahorro energético que vas a tener cada mes vas a poder pagar la cuota de ese pequeñito préstamo, si es que no lo has pagado con tus ahorros, y por lo tanto la obra te puede salir gratis, ¿no? Javier, ¿cuáles son esos requisitos para el oyente ahora que nos esté escuchando? Pues mira, el único requisito realmente, al margen de que por supuesto la obra tiene que reunir pues todos los requisitos técnicos de cualquier proyecto, de cualquier obra relacionada con el Código Técnico de Edificación, pero el único requisito imprescindible es que se produzca un ahorro en el consumo de energía. Es decir, que es un requisito que en el fondo favorece al propio vecino, ¿no?, o sea, a la propia familia que vive ahí, ¿no? Pero se exige un mínimo de ahorro del 30% en consumo de energía primaria no renovable, que es un indicador que en el fondo es aquella energía que tú importas de la red, ¿no?, y que no es renovable, que no la tienes en tu edificio con placas solares, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, este ahorro, cuanto mayor es ese ahorro energético, mayor es el porcentaje de ayuda. De manera que cumpliendo ese requisito de ese mínimo del 30% de ahorro, tú en el edificio puedes incorporar, como te he comentado antes, cualquier tipo de obra relacionada con la accesibilidad, relacionada con la conservación o con cualquier necesidad que tú tengas en el edificio o en la vivienda, ¿no?
Demostrar ese ahorro, entiendo que habrá empresas especializadas en poner estos planes, ¿no? Estas placas o este acondicionamiento. Entiendo que habrá empresas que podrán demostrar ese ahorro, porque por ejemplo un vecino de a pie no sé si podrá demostrar de alguna forma. Claro, no, hay que ponerse en manos de lo que denominamos un agente o gestor de la rehabilitación, ¿no? Lo lógico es que efectivamente pues te pongas en manos o bien de un técnico o bien de una empresa que va a traer ese técnico, que va a elaborar pues ese proyecto técnico y además esa certificación energética que es la que va a demostrar que el consumo energético que tenías antes de hacer la obra y el que tienes después de la obra se ha reducido en el porcentaje que te exigen las ayudas. Y eso lógicamente se certifica ex ante, es decir, el técnico te hace una certificación de cómo es tu edificio y hace una simulación de la certificación de cómo va a quedar una vez terminado la actuación que se propone, ¿no? Y con eso accedes a la ayuda. ¿A dónde tenemos que dirigirnos para presentar esa documentación y para conseguir esta ayuda? Donde hay que ir es a las oficinas de rehabilitación. O sea, normalmente las comunidades autónomas o cada ayuntamiento tienen implementadas oficinas de rehabilitación, muchas veces en colegios profesionales, como es aquí, por ejemplo, en el caso de Aragón o de Zaragoza, que están las oficinas de rehabilitación en el Colegio de Arquitectos Técnicos y en el Colegio de Arquitectos Superiores también, o en las oficinas municipales que puede implementar el ayuntamiento. Preguntar en la comunidad autónoma o en el ayuntamiento dónde es la oficina de rehabilitación y ahí les van a informar de todo y les van a dar todo tipo de asesoramiento. Muchísimas gracias, Javier, por este contenido tan bien explicado y tan didáctico. Muchísimas gracias. Encantado. Sí. Bueno, y vamos a volver de nuevo a la Feria Rafael. El año pasado fue un éxito de asistencia. Más de 9.000 personas pasaron por esta feria. Este año era obligatorio repetir, ¿verdad? Sí, la verdad es que para ser la primera edición tuvo bastante acogida. Bien, es verdad que fue un momento oportuno. Era el momento que se estaban publicando las ayudas de los fondos Next Generation y había una gran preocupación por los consumos energéticos en las viviendas y creemos que era el momento oportuno para acometer este tipo de reformas en las viviendas. Esperamos que este año podamos superar esa cifra, ya se tuvo la experiencia del año pasado, creo que ha habido una gran demanda, hemos tenido en la oficina de rehabilitación del Colegio de Arquitectos Técnicos en todo Aragón hemos tenido unas 11.000 consultas, quiere decir que hay una gran interés por este tipo de actuaciones. Además es la única feria de este tipo abierta a profesionales y también a particulares. Sí, efectivamente, hemos querido, pues emulando otras ferias de mayor tamaño, lógicamente por la entidad de la ciudad y de quien las organiza, hemos establecido dentro de la misma feria Rehabilitat, un Rehabilitat Pro más enfocado a profesionales y que vamos a contar con unas 32 ponencias técnicas de una elevada calidad técnica y a la cual se puede asistir gratuitamente simplemente inscribiéndose en la web de la feria. Bueno, acaba de abrir sus puertas esta feria. ¿Qué es lo que más buscan ahora las personas particulares que quieren reformar su hogar? Bueno, a ver, lo que más al final solicitan, pero es por una cuestión de facilidad, ¿no?, y de independencia, es el programa P4, que es el que va destinado a las ayudas fundamentalmente en cambio de ventanas, algún tipo de apoyo a la mejora de la eficiencia energética, placas, etcétera. Pero lo aconsejable, que es como nos ha dicho el director general, es que se enfoque estas ayudas y se enfoque la rehabilitación de modo integral en todo el edificio. ¿Qué pasa? Que los edificios normalmente aquí en España la propiedad está muy atomizada y hay que poner de acuerdo distintas voluntades con distintas circunstancias económicas y sociales y a lo mejor todo el mundo no puede. Pero bueno, los fondos en Next Generation, como ha explicado muy bien Javier, proporcionan una facilidad que hasta entonces no habíamos visto a la hora de acometer estas ayudas, o sea, estas reformas con unas ayudas que nunca habíamos tenido. También hay jornadas para compartir experiencias entre profesionales. Sí, hay varias jornadas van a ser 3 días, desde el jueves hasta el sábado, donde vamos a disponer, como decía antes, de 32 ponencias técnicas, pero no solamente técnicas, están abiertas al público, va a haber un contenido muy técnico, muy científico, pero con un lenguaje muy comprensible para todo el que al final busca hacer algún tipo de mejora en su vivienda. Bueno, muchísimas gracias a los dos, a Javier y a Rafael, por abrirnos las puertas de esta feria, que es una oportunidad para cualquier persona que quiera hacer ese cambio deseado en el hogar. Muchísimas gracias a los dos. Gracias a vosotros. Muchas gracias.